Señor, bendícelos, que tengas misericordia, Dios mío, y que ellos puedan aprender también de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos por esta noche que vamos a estudiar tu palabra. Amén. Amén. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través del internet. Le habla el pastor César Camero de Caracas, Venezuela. La Iglesia de Jesucristo Esperanza de Gloria se complace llegar a sus hogares con la palabra de Dios. Hoy estamos en la página www.jesucristoesperanzadegloria.com.be y estamos en nuestra sección escudriñando juntos las Escrituras. La idea es aprender juntos la palabra de Dios, estudiar, escudriñar las Escrituras. En la semana antepasada, porque la semana pasada no hubo lectura bíblica, quedamos en el capítulo 16 de Mateo, versículo 21. Llegamos hasta el 20 y vamos a comenzar hoy el 21. ¿Okay? Hoy vamos a estudiar desde el 21 al 28. ¿Por qué? Para poder comenzar la semana que viene a partir del capítulo 17 completo. ¿Okay? Pero vamos a terminar y aquí le podemos sacar mucho jugo a estos cuantos versículos que están aquí. Sabemos que no leemos rápido, nos paramos en cada versículo, es importante esto. Bueno, estamos todos ubicados en el capítulo 16 de Mateo, versículo 21. Bueno, hacemos la introducción, que siempre hacemos un repaso. Y el capítulo 16 estaba hablando cuando los fariseos le demandan señal, ¿verdad? Y el Señor le dijo que no le iba a dar señal porque le iba a dar la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal? La resurrección, que no iba a quedarse muerto. ¿Ok? Después el Señor cruza el mar y está con sus discípulos y el Señor le infiere a guardarse de la levadura de los fariseos, que es la doctrina de la hipocresía. Y ellos pensaban que le decía eso porque no habían traído pan. Y bueno, estaban tan endurecidos y sin entendimiento que no podían comprender que el Señor no se estaba preocupando por pan porque Él había multiplicado los panes y los peces y le dio a comer a 5,000, pues cómo no lo podían multiplicar entre sus discípulos. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre la confesión de Pedro cuando le dijo que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿ok? Y la autoridad que se desata por esa revelación. Para todos aquellos que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que no es un simple profeta, que no es un revolucionario, que no es un simple hombre, sino que es el Hijo enviado, el Hijo de Dios, el que se hizo hombre y que era Dios con nosotros, hemos sido cambiados a una nueva manera de vivir, con un nuevo nombre, y nos unió para ser parte del cuerpo de Cristo, dándonos autoridad sobre las obras de las tinieblas y dándonos autoridad para corregir toda desobediencia que se levanta contra Dios y contra su evangelio. Bueno, hoy nos toca el versículo 21. Y estando ahí, vamos a leer. Dice, la Biblia. No, es que no la traigo. Hoy no hay una, me la presta, mira, ya me van a dar, pero está Okay. esa grande, de letreras grandes. De letras grandes, mira. Ay, gracias. Versículo 21. Ay, Vamos a empezar leyendo mientras la hermana busca. mire, Mateo 16, 21. ay, 16, 21, ay. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Por qué desde entonces? La palabra desde entonces, ahí es muy claro. Desde el momento en que Pedro hizo la confesión de que él era el Cristo, entonces les dijo, sí, yo lo soy, pero tengo que declararle algo muy importante. Y empezó a declararles que a pesar de que él era el Mesías, el Rey de Israel, el ungido de Dios, comenzó a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, muchos de los discípulos no entendían esto de que el Señor tenía que ir a Jerusalén, padecer de los ancianos, morir y ser crucificado y resucitar al tercer día.
Y ese era el debate que había en Israel. ¿Cómo un simple hombre mortal puede venir a ser el Mesías? Si el Mesías es eterno. Y mucha gente, y entre sus discípulos había el debate, ¿no? Ellos tenían la confianza de que Jesús era el Mesías. De hecho, Pedro lo acababa de declarar. Y hablar de que su naturaleza era divina. Ahora, no entendían si la profecía hablaba que el Mesías reinaría en Jerusalén para siempre. ¿Cómo es que éste le estaba diciendo que él tenía que padecer, morir y resucitar? ¿Cómo es esto? Claro, porque no comprendían y le estaba cerrado en los padecimientos del Mesías, el sacrificio del Cordero. O sea, le estaba velado prácticamente la ley. Las escrituras le estaban veladas, aunque recibieron revelación de quién era él, no tenían entendimiento de que él debía padecer y morir. Y es muy importante esto porque vamos a ver la actitud de Pedro en los versículos posteriores. Veamos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ven acá, Señor, que te tengo que decir algo. Tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Ahora bien, Pedro le estaba diciendo esto al Señor porque Pedro estaba viendo: Señor, ¿cómo vas a sufrir? ¿Cómo es eso? Explícame. No. Había otro interés en Pedro, porque ¿qué decía? Bueno, yo soy el discípulo de el Cristo. El mismo Pedro que acababa de decir, recibí la revelación en los versículos anteriores de que Dios le estaba dando la llave del reino, que le estaba dando autoridad. ¿Te vas a morir? Y ahora te vas a morir. ¿Qué pasa? No era, oye, esto no era normal. Pedro dice: no, ven acá, Señor, ven acá, yo te quiero decir algo. Ten compasión de ti. Pedro lo estaba diciendo porque el Señor, porque tenía compasión de que el Señor iba a morir. No, había sus intereses de por medio. ¿Por qué? Porque se trata, si este es el Mesías y me ha dado las llaves del reino, yo voy a reinar. Yo voy a reinar. Y ya se va a instaurar, el Señor se va a levantar contra los romanos y ahí va a venir el reino. Y ahora de repente que le da esa declaración, Jesús le dice que tiene que padecer, morir y resucitar. No, ven acá, Señor. ¿Cómo es eso? Que no, ten compasión de ti. ¿Cómo que te vas? No. Y vas a ver que esa era la situación, no por compasión de Pedro, sino por intereses personales. Vamos a ver la confrontación que Jesús le hace a Pedro. El mismo que le había dicho: ahora te llamas Petros. Y te daré las llaves del reino. Ahora mire, esta situación llevó a Pedro a decir: oye, ahora que me acaba de decir esa tremenda noticia y que tú eres el Mesías, nosotros somos tus discípulos y que tú no vas a dar y vamos a reinar contigo, ¿cómo es eso que te vas a ir? No, Señor, no te hagas tan daño. ¿Cómo que vas a padecer, vale? Tú eres el Mesías, tú no necesitas eso. Y mira, versículo 23. Pero él volviéndose dijo: Petros, quítate delante de mí, Satanás. Mira lo que le está diciendo. Ahora, Señor no estaba reprendiendo un demonio, a Satanás que estaba influenciando a Pedro. Aquí no le digo fuera, sal de él. Aquí le digo a Pedro, aquí le está diciendo a Pedro, no a Satanás. Le digo a Pedro: apártate de mí, Satanás. La palabra Satanás se puede atribuir al diablo o puede atribuirse a cualquier hombre que se oponga al plan de Dios. Porque la palabra Satanás significa ha-satán en hebreo. Y en el griego, ahorita no recuerdo cómo se dice en griego,
pero significa adversario. Pedro lo está llamando, o sea, él dice, versículo 21 dice, desde entonces Jesús declarara a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y principales sacerdotes, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era una necesidad. ¿Por qué? Porque era parte del plan de Dios. Porque sin esa muerte y sin esa resurrección no hubiera habido vida eterna. No hubiera habido redención. Por eso era necesario. Entonces, Pedro, mirando sus intereses, ¿cómo que este va a morirse? Y después que hoy tenemos el Mesías, no lo puedo dejar ahí, vean acá. Y entonces le dice, aparta a Pedro. ¿A quién le estaba diciendo? No al diablo. Le estaba diciendo a Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, le estaba diciendo, Pedro, ya, ahora que tú me estás diciendo que yo te voy a dar la llave del reino, ahora te voy a decir, quítate de mi lado. Me estás siendo adversario. Eres un adversario. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Por qué le dice Satanás? Miren lo que dice. Me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque Jesús le era necesario ir a Jerusalén, padecer, morir y resucitar, porque era parte del plan de Dios. Entonces, al Pedro ponérsele, a reconvenirle para que él no cumpliera su deber, estaba siendo un adversario del plan de Dios. Sí, no significa que él estaba endemoniado. No, está endemoniado, y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver por qué. Mira esto, le dice, me eres tropiezo. En vez de ser compartir o ayudante de que yo cumpla mi labor, me estás reconviniendo para que yo no cumpla lo que yo debo hacer. Me está haciendo adversario y me está haciendo un tropiezo. ¿Entiendes? Y vamos a ver que aquí no le estaba diciendo que Pedro estaba endemoniado, sino que Pedro estaba siendo un adversario, que era Pedro el adversario aquí en esta ocasión, siendo discípulo de Cristo. Mire esto. Versículo 23 dice, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque, la palabra porque te da la respuesta del anterior. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Por eso él quería el reino. Claro, porque todo el mundo estaba esperando que el Mesías reinara. Y suponían Y que era un oye, rey. claro. Y entonces estar en el reino. Wow. Claro, sí, o sea, dejó de ser pescador para ser un rey. Hijo del rey, Estar en un palacio, discípulo del rey. Vamos a tumbar el Un rey. imperio romano. Entonces, él quitó la mirada en las cosas de Dios o en las promesas de Dios o en el plan de Dios para poner la mira en las cosas de los hombres. Porque Cristo le era necesario a él. Entonces, al poner Pedro la mira en las cosas de los hombres y no en las de Dios, empezó a hacer tropiezo para Cristo, para que Cristo no cumpliera. Y que ellos no habían entendido eso Y no todavía. habían entendido. Sin embargo, en Israel toda persona conocía la Torá y los profetas. Desde chiquito, la ley mandaba, se la atarán en el cuello de Natal, lo escribirán en los postes, la tirarán en el techo. O sea, era normal, no para los que estudiaban en el Sanedrín, era para todo judío. El conocer la Torá y los profetas era necesario. Pero no conocían los tiempos. No conocieron los Sí. tiempos. Ahora, lo que nunca comprendieron, y otra cosa que nunca comprendieron los fariseos, es que el Mesías debía morir. Y estaba tan claro ahí. Sí, Isaías. estaba tan claro. En Isaías, en varios pasajes, en Amós, en Ajá. Osea. Mira, hermano, ¿por qué le está diciendo Pedro? No está haciendo, no le estaba hablando al diablo, a Satanás, le estaba hablando a Pedro, le dijo Satanás. O sea, le dijo, adversario, me está haciendo tropiezo. Y la razón es porque él estaba mirando no las cosas de Dios, sino las cosas de los... No importa que no cumplas tu plan, no te hagas ese daño. Pedro estaba mirando, no, ya va el reino. El reino, ¿para dónde te vas tú? ¡Epa! Y estaba dejando a un lado el plan de Dios. Y estaba haciendo un tropiezo para Cristo. Por eso que lo niegan. Por eso que, claro, por eso lo llama aparte. Acá no te hagas tal daño, me acabas de decir tremenda palabra y ahora te vas a decir esto. No, el reino, tú sabes. Mire, y tú sabes que hoy pasa mucho esto. En el sentido
de cuando la gente dice que viene gran tribulación, que viene juicio, que Cristo va a volver y que va a arrebatar a su iglesia, muchos dicen, no, el reino aquí, las carros, la casa, la bendición, yo no sé qué broma. Poner la Y él, mirada no en las cosas de vale, los hombres. que Cristo no venga todavía, te dicen. No. ¿Para qué Cristo va a venir? Yo me la llevo. Yo también me la llevo. ¿Para qué Cristo va a venir? No, que no venga todavía. No prediques eso. Prediques del amor de Dios. No prediques que Cristo viene, que viene juicio. No prediques nada de eso. Y esos son adversarios. Porque no están mirando las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. ¿Por qué? Porque no importa lo que tú quieras como hombre. O sea, Dios nos ha dicho que nos dará el reino, amén. Amén. Pero Él lo cumplirá Y él cuando dijo, nos claro, transformará. No es este mundo. Claro, exacto. Y hay directrices del reino de Dios que nos determinarán cuándo lo recibiremos, cómo será o sea, los tiempos de Dios. Pero hay cosas que tienen que suceder primero porque son planes de Dios. Sencillamente. Entonces, cuando un discípulo o un hermano en Cristo te llame, te diga, mira, no prediques de eso. Puede ser. Ha sido otro Te está fiel. haciendo tropiezo o adversario para que tú no sigas anunciando lo que debes Si le anunciar. podemos separarte de mí, Satanás. Sí, o adversario, traducido. Sí, Mejor. sea su- Me está haciendo adversario, hermano, apártate. No me seas tropiezo, porque tú no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué? Porque tú estás interesado en carro, casa, quinta, dinero, real, prosperidad, abundancia. Por eso es que quieres que Cristo no venga todavía. No por las almas, porque muchos se escudan en que las almas. Sí. Porque no hay nadie más que se importe las almas que el mismo Dios. Ni siquiera Entonces, salen a buscarlo. pero si Dios ha dicho que es necesario que, por ejemplo, en Mateo 24, Dios es un Dios de paz, ¿verdad? Pero en Mateo 24 el mismo Señor Jesucristo dijo que para que su reino viniera y que regresara, era necesario que viniera en guerra. Y es parte del plan de Dios, es necesario. Como era necesario que el Cristo padeciera. Y como es necesario que la iglesia sea arrebatada, y como es necesario que venga gran tribulación, y como es necesario que Cristo regrese a la tierra para establecer paz. Entonces, ¿por qué la gente no predica esta verdad bíblica? Porque la gente no está poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, los intereses personales. Y claro, como eso no le va a ayudar a ellos a sacar riqueza, entonces todo el tiempo están esperando es el reino aquí. Pero ese no es el reino. Pedro lo estaba manipulando porque él quería que viniera el reino ya. Y no, cada cosa tiene su tiempo y es a la manera de Dios. Jesús en el momento tenía que padecer, morir y resucitar. Tenía que ascender, sentarse a la diestra y esperar el tiempo para que ese reino viniera. Aún Pedro murió y todavía está esperando la resurrección. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Y nosotros no podemos quitar las cosas de la palabra de Dios y de las cosas de Dios y poner la mira en las cosas del hombre, porque entonces empezamos a hacer tropiezos a los hombres que están predicando, a la gente que está sirviendo y que está hablando la sana doctrina, y empezamos a hacer tropiezos para otros hermanos, para que la gente no ponga la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, los intereses personales. Ok, Dios tiene un plan, somos reyes y sacerdotes y herederos del reino eterno, pero las cosas de Dios deben cumplirse como Él las estableció en su palabra. La palabra de Dios decía que el Cristo debía padecer, morir y resucitar, y así fue. Amén. Y Pedro no podía adelantar el reino de Dios por más que él quisiera. Y hoy muchos están como Pedro, queriendo adelantar el reino de Dios y hacerlo a la manera de ellos, pero no a la manera de Dios. Entonces, cuando un hermano empieza a predicar otra cosa y te dice a ti que no, que el reino es ahora, que yo no sé qué broma, que no prediques de eso, de arrebatamiento, que eso no va a pasar, que la tribulación no va a haber, viene una era de oro, una conquista del mundo. Ellos no están poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y te están siendo de tropiezo y están siendo adversarios a Dios, porque uno está predicando, es la palabra de Dios. Pueden hacer que era varios. En este caso, Cristo tenía que padecer. Nosotros tenemos que predicar y anunciar la verdad, porque hay un plan de Dios y se va a cumplir, hermano, y es como Dios lo ha dicho, no como el hombre quiera.
Entonces Pedro podía ser muy Pedro, podía tener las llaves del reino, pero no era la manera de Pedro, era la manera de Dios. Y Dios ya en la palabra había dicho que el Cristo debía padecer, morir y resucitar. ¿Cómo pasó? Entonces ni que Pedro pudo ponerse en contra y reconvenirle porque su mirada estaba, oye, el reino, no te vas a ir ya te vas a ir, no te pase eso. Tenemos que gobernar. Entonces, Cristo lo confronta, me está haciendo adversario al plan de Dios, porque yo debo morir, resucitar. Y estás poniendo la mira en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios, por eso me está haciendo tropiezo. Qué tremendo. Y muchos pastores, ministros y evangelistas y hermanos que nos escuchan, están siendo de tropiezo a los hijos de Dios al no poner la mira en lo que Dios dice, sino en lo que ellos quieren. Aquí no le reprendió un demonio, no le salió nada a Pedro, sencillamente lo confrontó a Pedro, porque él estaba poniendo su mira en las cosas de los hombres. Era una cuestión del corazón, sus intereses. Por eso le dijo Satanás, me está haciendo adversario. Ahí no le reprendió un demonio, no le salió espuma por la boca, ni nada de eso. Sencillamente, Pedro como discípulo, en su carnalidad, en sus intereses, no estaba mirando la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios decía, sino el hecho de que, bueno, ya el Mesías está aquí, me acaba de declarar semejante cosa, no, yo no lo puedo dejar ahí. ¿Cómo que se va a morir? Este hombre? No, yo no lo puedo dejar porque se muera este hombre. ¿Cómo que se va a morir? Yo no entiendo esto. Yo no puedo permitir que se muera. Este Pedrito. Hay muchos Pedros por ahí. Pero en el nombre de Jesús vamos a poner nuestra mira en lo que dice la palabra de Dios y no en lo que nuestro corazón quiere. Como yo le decía a una persona, me dijo, varón, no hay que predicar juicio, hay que darle esperanza al mundo. Sí, estamos de acuerdo. La cuestión es que la esperanza para el mundo es Jesucristo. Pero si el mundo rechaza a Jesucristo, la Biblia dice que vendrá juicio. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. No, varón, pero es que hay que declarar cosas buenas. Varón, usted, yo le voy a decir algo, le dije. Usted está declarando lo que su corazón quiere, no lo que Dios dice. Yo declaro todo. Y no se trata de lo que mi corazón quiere, sino lo que Dios dice. Dígame usted, si yo quiero que muchos mueran, no quiero. ¿Tú crees que yo no quiero la paz para mi país? Lo quiero. ¿Tú crees que yo no quiero que muchos se salven? Lo quiero. ¿Tú crees que yo no quiero que el mundo crea a Cristo completamente y que todos nos humillemos ante Dios y que el Señor venga en gloria y que no muera nadie? Pero eso no es lo que está escrito. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Dios dice, y ese es su plan. Y eso se va a cumplir, lo quiera yo o no. Esa es su palabra. Por lo tanto, yo no puedo ser piedra de tropiezo ni adversar la palabra de Dios por poner la mira en las cosas de los hombres, porque yo quiero ser rico o porque yo quiero ser próspero, y torciendo la escritura llevar a muchos hermanos hacia el error. No puedo. ¿Entiendes? Yes. Y es lo que vemos en el mundo, que es tremendo esto. Todavía se ve. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, no es lo que tú quieras, papá. Tome su cruz y sígame. No querían persecución, no querían sufrimiento, no querían persecución. Parece los cristianos de hoy, lo que quieren es rumba, lo que quieren es show, lo que quieren es espectáculo, lo que quieren es conciertos, pero nada de padecer ni tomar la cruz. La discoteca cristiana. Es parte del tema que voy a predicar el domingo, por cierto. Se llama lo que implica seguir a Cristo. Entonces, oye, la gente quiere seguir a Jesús a su manera y predica las cosas que su corazón quieren para el país o quieren para el planeta. Y no se trata de lo que quiero, se trata de lo que Dios ha dicho. ¿Entiendes? Porque a Dios le sabe a misa lo que yo quiero. Lo que está en el plan de Dios es lo que vale. Entonces yo no puedo predicar lo que yo quiero, yo tengo que predicar lo que dice la Biblia. Por eso hay que negarse a uno mismo. Ninguno que quiere seguir en pos de mí, que si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme.
No poner la mira en las cosas de los hombres. Porque todo el que quiera, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Cosa que Pedro estaba tratando de hacer. Salvar, ser próspero, ser rico, salvar la vida, nada de persecución, nada de sufrimiento. Que se instaurara el reino, pues. Todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahí le estaba diciendo a Pedro, mira, así no es. Y hay que, por mí hay que sufrir. Si tú pierdes tu vida por mí, la hallarás. Pero si ganas este mundo y pierdes la mía, la perderás. ¿Por qué? Porque no es, así no vendrá el reino como tú lo crees. Vendrán persecuciones, vendrán sufrimientos, muchos morirán. Y cuando llegue el tiempo, resucitarán, los transformaré en gloria y regresaré otra vez para reinar. Y ustedes reinarán conmigo. No, yo lo entendió después con el tiempo y lo vivió de Claro, carne propia. claro, exacto. Sí, claro. Pues ya cuando vino el Espíritu de Dios. Claro, más adelante lo entiende, cuando el Espíritu Santo lo guía a toda verdad. Pero él como Jesús como discipulador, como guía, él tenía que ubicar a los discípulos. Porque fíjate tú, tanto es la verdad que estos querían que el reino viniera allá, que peleaban por puestos. Deja que mi hijo se siente a la derecha o a la izquierda. Entonces se estaban matando por esto. Y Jesús le dijo, mira, hay que perder la vida por mí. ¿Cuántos están dispuestos a darla? Oye, ¿cómo es perder la vida? Si aquí, ya va. No entendemos esto. ¿Cómo que tú eres el rey y lo vamos a perseguir? Pues yo tengo que padecer y ustedes también. El que quiere seguirme, lléguese a sí mismo, tome su cruz. Porque todo el que quiera salvar su vida perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo? Porque pensaban que el reino se iba a establecer con carne humana, mundana, terrenal. Así como tipo el rey David que iba Ah, con corona, exacto. Pero si va a ser el reino aquí en la tierra, pero con cuerpos de gloria. Reino celestial en la tierra. No con cuerpo. Entonces dice, todo el que quiera ganar al mundo, ¿de qué le aprovechará si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Como muchos hoy están interesados en lo terrenal y quieren ganar todo el mundo, muchachos, y se matan por las cosas del mundo y no quiere que Cristo venga todavía porque hay muchas cosas que ganar del mundo. ¿Cómo se llama el muñequito? Pero, Pinky Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy, Pinky? Tratar de conquistar al mundo. Y así están los hermanitos de hoy. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, vuelvan a la palabra, vuelvan a la escritura. Porque ahí está la verdad. Mira, la gente quiere el evangelio de un jardín de rosa, un jardín de rosa. No, mira, si no es el evangelio. Y todo el mundo está tratando de conquistar, de tener 1000 empresas, no, que Cristo no venga todavía. No, todavía no me he casado. Algunos dicen por ahí, no me he casado todavía, Señor, no venga. ¿Y de qué será? ¿De qué sirve? Que gloria a Dios si te casas, pero ¿de qué sirve ganar todo el mundo y perder tu alma? Y hay mucha gente en el mundo tratando de conquistar el mundo y están perdiendo su alma. ¿Y qué sirve que sea el hombre más famoso del planeta y tener más dinero que el magnate de las computadoras Bill Gates? ¿De qué sirve tener todo el dinero de Bill Gates si te vas para el infierno toda una eternidad? No te vas a llevar todo ese dinero. Es un tesoro en los cielos, dice. Sí, exacto. Entonces hacer tesoro en los cielos. Y no quiere decir que Dios no pueda bendecirte, prosperarte y que tú no puedas ir mejor. Pero es el enfoque. La mirada. Esa es la mirada. Poner la mirada, que es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Poner la mira. Es enfocarte en eso. Mira el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Aquí Cristo le está declarando cómo vendrá el reino de Dios. Exacto. ¿Y cuándo vendrá el reino de Dios? Y le dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Pedro, no es así como tú me estás viendo.
O sea, tú estás poniendo tu mira, es que no se cumpla la palabra de Dios porque tú tienes tus intereses del reino. Con muchos hermanos de hoy. ¿Verdad? Y él le dice en el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Como lo narra Mateo 24, versículo 29 al 31, Apocalipsis 19, versículo 11 al 21, y como lo narra Zacarías 14, versículo 4 y versículo 5. Así dice la Escritura, que el Mesías vendrá, y como Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15, dice que vendrá. Lucas 13, y Lucas 21 y Marcos 13. Entonces, hermano, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así, No ha cambiado. como dice el versículo 27, es que vendrá el reino de Dios en la tierra. No como hoy están predicando el reino aquí, están como el Vaticano tratando de conquistar el mundo y nada de eso viene, no viene paz, viene gran tribulación, viene guerra, viene peste, viene un poco de cosas para este planeta. ¿Entiendes? Porque no lo digo yo, lo dice la Biblia, que es la palabra de Dios. Ahora, en Cristo estamos seguros, por eso Jesús le dice a Pedro, mira, si sigues en pos de mí, pierdes tu vida, la hallarás. Pero ¿de qué te vale, Pedro, tratar de conquistar el mundo y perder tu alma? No es así, Pedro. Tú estás poniendo tu mira en las cosas y me estás haciendo tropiezo. Estás rebelándote contra el plan de Dios. Yo debo morir, yo debo resucitar. ¿Y sabe cómo vendrá el reino? En el versículo 27 te dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, no como vino en la primera venida como un niño nacido en un pesebre, no, mortal, no. Vendrá con la gloria de su Padre y con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, porque Él juzgará. Apocalipsis 19 vemos cómo Él viene en la ira del gran lavar, Él pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Y dará a cada uno según sus obras. Mateo capítulo 25 nos dice, y lo vamos a ver más adelante, el Señor nos enseña, que el Señor juzgará a Israel y juzgará a las naciones. Y dará a cada uno según su obra. Porque tú crees que Dios no ve la obra. La salvación es por obra. Pero las obras determinan si es salvo o no. ¿Entiendes? Entonces, por sus obras, su fruto, la paga del pecado es muerte. Se juzgará, se sentará a juzgar. ¿Ok? Estableciendo el reino de Dios. Versículo 28. De cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, está hablándole a sus discípulos, ¿verdad? Que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. O sea, le digo, miren, algunos de los que están aquí no van a ver la muerte antes que vean al Hijo de Dios viniendo en su reino. Pero muchos de ellos murieron y todavía Cristo no ha venido a establecer su reino. ¿O sí? Pero está hablando ahí. Visión. Revelación. Juan no vio la muerte, Dios le dio el Apocalipsis. Y en visión y en sueño, y cuando Dios se lo llevó al cielo, estando en la isla de Patmos, preso por causa de la palabra de Dios, Dios le dio la revelación de la segunda venida de Cristo. Ellos vieron la venida del reino sin haber muerto. Ahora, no lo han vivido, pero lo vieron. Por eso dice, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto, no hasta que hayan vivido, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y muchos tuvieron revelaciones de la segunda venida de Cristo. No solamente Juan, otros tuvieron revelación. Judas habla de la venida. Y Judas era uno de los 12. ¿Entiendes? Pero Mateo habla de lo que Jesús les dijo. Sin embargo, tuvo revelación de eso. ¿Entiendes? Marcos, Lucas. Y Juan lo dice, Juan 21, 21. Juan 21, Cuando 21. Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de esto? Ajá. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, escribió estas cosas,
Y sabemos que su Juan. testimonio es verdadero, que es Juan. Juan 21:21, él vuelve a repetir esto que le había dicho con anterioridad, pero esta vez se lo digo a Juan específicamente. Ya, ¿Entiendes? ajá. Ya Pedro que andamos. Ya, pero en este caso él le hablaba del otro discípulo, de Juan. Algunos creyeron que Juan no moriría hasta que el Señor viniera. Pero no es que no moriría, sino que Dios le iba a revelar la venida de su reino antes que muriera. O sea, él vio la venida antes que sucediera. Y es aquí, en el versículo 28, donde le está diciendo: yo voy a revelarle a algunos de los que están aquí cómo será mi venida en gloria, antes que muera. Y él estaba diciendo, y así, como lo vemos en Mateo, Lucas, Marcos, en Apocalipsis, en Judas, es como vendrá el reino de Dios. No como los predicadores de hoy, Casluna, Maldonado, y para usted de contar dice que ha venido el reino de Dios. No. Porque antes que ellos ganen el mundo, primero lo ganará el Islam. Porque el mundo está rebelde al evangelio de Dios. Y lo que se viene es el anticristo. Lo dijo Pedro, y lo dice también Juan, y lo dice también el apóstol Pablo. Después Pablo recibe estas revelaciones. Entonces Pedrito, hijo, no es como tú estás poniendo la mira en las cosas de los hombres. Tú no quieres padecer, no quieres sufrir, tú no quieres nada. Pero estás haciendo un tropiezo al plan de Dios. Yo debo morir, yo debo padecer, yo debo resucitar, debo ascender, pero vendré en gloria. Vendré en gloria con la gloria de mi Padre, con los ángeles. Cosa que no sucedió en la primera venida. Con los ángeles a juzgar y a dar a cada uno según sea su obra. Mira cómo todos los evangelios se contrastan a las cartas, se pegan a los profetas, se pegan a los apóstoles, se pegan a los libros proféticos. Porque, mira, hermano, no importa qué crea el hombre y qué quiere el hombre para Venezuela, o qué quiere el hombre para el país, o qué quiere el hombre para las naciones, sino qué dijo Dios de su plan y cómo vendrá el reino de Dios. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento, donde seremos transformados, coronados y vendremos a reinar con Cristo los 1000 años que habla Apocalipsis capítulo 20, Isaías capítulo 11, en fin, Zacarías 14. Entonces, hermanos queridos, quite la mirada de las cosas de los hombres, ponga la mira en las cosas de Dios, en la palabra de Dios y cómo vendrá el reino de Dios, y no sea tropiezo y sea adversario a la obra de Jesús, y no sea tropiezo a los hermanos predicando un evangelio diferente, porque tu corazón quiere lo mejor. No es lo que tu corazón quiera, es lo que dice la palabra. Amén. Amén. La semana que viene continuaremos en el capítulo 17. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, porque hemos aprendido, porque cada vez, Señor, podemos ver más la verdadera palabra de Dios, el verdadero evangelio. Yo te pido en el nombre de Jesús que te acuerdes de nosotros, que tengas misericordia de nosotros, que nos guíes a toda verdad y que nos prepares, Señor, para el reino eterno, Señor. Porque tu palabra se cumplirá en tu tiempo, conforme a tu voluntad, y ponemos la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres, Señor. En el nombre de Jesucristo, llévanos con bien a nuestros hogares. Te pido que bendigas a los que nos escuchan por la internet y les guíes a toda verdad. En el nombre de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga. Dios les guarde.